Dios les bendiga, hermanos, ¿verdad? Los que estamos reunidos aquí, y que Dios pueda bendecir a los hermanos que van a ver este video a través de las redes sociales, que el Señor de los cielos pueda abrir su entendimiento y puedan captar lo que en esta tarde nosotros traemos, ¿verdad? Ya que queremos saber acerca de los tiempos finales y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de mis hermanos traemos diferentes preguntas, las cuales nuestro hermano pastor y maestro estará dando la respuesta, y con nosotros nuestro hermano Florentino Melgar. Dios les bendiga, hermanos, ¿verdad? Agradezco a Dios por este momento en que nos concede, ¿verdad?, estar juntos con el propósito de podernos edificar con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque sabemos de que los tiempos proféticos no son entendibles para muchos. Y esperando que en esta tarde el Espíritu Santo de Dios pueda dar respuestas a cada una de las preguntas que ustedes traen. Excelente. Y nuestro hermano Santos Cruz trae la primera pregunta. Pastor, ¿por qué se enseña que la 70ª semana de Daniel es profética? Bíblicamente no tiene, ¿verdad?, ningún trasfondo esas 70 semanas de Daniel, porque es una profecía mesiánica y terminó con la muerte del Mesías. Pero existe algo allí. El ángel, hermano, ¿verdad?, el mensaje que el ángel trajo a Daniel, le dijo: 70 semanas están determinadas para tu pueblo y la santa ciudad. Y de este ángel dividió esas 70 semanas en 3 fases. Dijo así: desde la salida de la orden, dijo, hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. Y 62 semanas, dijo, se reconstruirán los muros y la ciudad. Y en la última semana se le quitará la vida al Mesías. Entonces la profecía es mesiánica y termina con la muerte del Mesías. Pero su pregunta es: ¿por qué se enseña que la 70ª semana de Daniel es profética? ¿Verdad? Esto proviene de la teología. Los maestros teológicos cometieron 3 errores grandes allí. Y estos 3 errores han venido a traer confusión a toda la iglesia a nivel mundial. ¿Cuáles son estos errores? Primer error, ¿verdad?, es haber pensado en su mente de que esas semanas eran semanas de años. Es el primer error. Y la última semana, ¿verdad?, el otro error es que la hacen profética. 2 errores. Y tercer error, que se la dan al anticristo. Ellos mueven la semana número 70 en su mente y la transportan a los tiempos finales. Error de la teología, de los maestros que han estudiado teología. La teología dice, hermanos, que un texto no se puede entender por sí solo, que tiene que haber un contexto, ¿ok? ¿Cuál es el contexto en esta profecía de las 70 semanas de Daniel? El contexto lo encontramos en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel, ¿verdad? El ángel le dice: 70 semanas están determinadas para tu pueblo, ¿verdad?, y la santa ciudad, para poner fin a la prevaricación, poner fin al pecado, establecer la justicia perdurable, ungir, dice, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos.
El ángel da una explicación allí en el versículo 24, que la base es el contexto. Allí él no habla de un anticristo. Allí él no dice, ¿verdad?, de que esa última semana tienen que quitarla y que se va a cumplir hasta los tiempos finales. Eso lo enseñan los maestros, ¿verdad? Y su fundamento solamente son sus propios pensamientos. No hay ninguna base bíblica, ¿verdad?, para decir que esa 70ª semana es profética. Amén. Pastor, ¿por qué se enseña que el anticristo reinará 7 años? Y si no hay ningún versículo bíblico que lo confirme. Usted ha encontrado, ha escudriñado la escritura, no ha encontrado, ¿verdad?, ese versículo. Okay. Tiene toda la razón, porque en la escritura no existe un versículo que diga que el anticristo va a reinar 7 años. Y debido a la 70ª semana que han hecho profética los maestros de teología, ¿verdad?, ellos mismos son los que enseñan que el anticristo va a reinar 7 años sobre la tierra. Pero bíblicamente no existe ni un versículo. Amén. La siguiente pregunta. Pastor, si las 70 semanas de Daniel son mesiánicas, ¿por qué se le atribuyen al anticristo? En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 20 y 21, encontramos a Pablo aconsejando a Timoteo y le dice que tenga cuidado de los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Verdad? La teología dicen que es la ciencia que estudia a Dios. Entonces, pero esta ciencia tiene argumentos del hombre, ¿verdad?, que son los que traen confusión con respecto a los tiempos proféticos. La profecía es mesiánica y no hay ningún texto bíblico para podérsela atribuir al anticristo, ¿verdad? Solamente es un argumento del hombre, pensamientos del hombre, y esos pensamientos los ha sacado, ¿verdad?, a las enseñanzas, y luego enseñan eso. La siguiente pregunta. ¿En qué parte de la escritura dice que habrá 7 años de tribulación? En ninguna parte de la escritura dice eso. En el capítulo 12 del libro de Daniel dice así, que el arcángel Miguel será levantado. Y dice que vendrá un tiempo de gran calamidad, ¿verdad? Quien tradujo esta profecía fue Jesucristo a gran tribulación, cual nunca lo ha habido ni lo habrá, dijo, desde que hubo gente. Ok, entonces, en el versículo 6 y 7 del capítulo 12 de Daniel, allí habla de 2 ángeles. Dice Daniel que uno de los ángeles le preguntó al otro que estaba vestido de ropa blanca y le dijo, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y el que estaba vestido de ropa blanca dice que alzó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será, dijo, por tiempos y la mitad de un tiempo, hablando de 3 años y medio. Ese es el tiempo de gran tribulación, 3 años y medio, no 7 años. La siguiente pregunta. Pastor, ¿la gran tribulación es la ira de Dios? De ninguna manera. Y le digo de ninguna manera porque hay una razón por la cual no puede ser la ira de Dios. La gran tribulación se llevará a cabo en los días del mundo, en los días
¿verdad?, que estamos viviendo de 24 horas. Será el tiempo de gran tribulación. La ira de Dios se dará en el día de Jehová, en el día de la ira de Dios, ¿me entiende? Allá es donde se va a derramar la ira de Dios sobre los desobedientes. Pero la gran tribulación es en los días del mundo y es especialmente para los hijos de Dios. Amén. La siguiente pregunta. Pastor, ¿de parte de quién viene la gran tribulación? La gran tribulación, muchos, la ciencia teológica se la atribuyen a Dios, a los juicios de Dios, la ira de Dios, pero no es así. La gran tribulación viene de parte del anticristo. El anticristo, ¿quién es? Un hombre que proviene de las tinieblas y que gobernará el mundo entero, ¿verdad? Algunos se preguntan, ¿dónde va a gobernar el anticristo? Y quiero decirles lo que el Espíritu Santo me ha hecho saber, que el anticristo será el último papa que se sentará en el Vaticano. Este varón, Dios le da dominio por 42 meses, o sea, 3 años y medio, sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación, ¿verdad? No habrá rincón del mundo donde Él no gobierne. Y en el capítulo 13, ¿verdad?, de Apocalipsis y 14, habla de Él. Y dice de que hará que a toda persona, rico, pobre, libre y esclavo, se le ponga una marca en sus manos o en su frente, ¿verdad? Y el que no tenga esa marca no podrá comprar ni vender. Entonces, la iglesia de Cristo que está entendida que no puede recibir esa marca, y todo aquel que entiende esto, que el que reciba esa marca no tiene parte con Dios. Entonces allí es donde viene la persecución para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, ¿verdad?, no recibirá esa marca. Entonces seremos, como dijo Jesús, por mi nombre, digo, serán aborrecidos, ¿ok?, de todas las gentes. La teología dice de que la gran tribulación es para el pueblo de Israel, pero quiero decirles algo, el pueblo de Israel nunca ha reconocido a Jesús como su Salvador, tampoco podrá sufrir por el nombre de Jesús, ¿verdad?, porque ellos lo desconocen. Esto es para la iglesia de Cristo. Entonces viene del anticristo. La gran tribulación serán 3 años y medio. La siguiente pregunta. Pastor, este príncipe del que habla Daniel 9:26, ¿es el anticristo? De ninguna manera, ¿verdad? Y encontramos allí que el ángel dice, y un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Ok? La teología le da eso al anticristo. El anticristo nada tiene que ver en eso. Del príncipe que se está refiriendo allí fue un varón llamado Tito que destruyó la ciudad y el templo de Dios, ¿verdad?, en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque allí se cumplió la profecía cuando los apóstoles le demostraron, ¿verdad?, en los edificios del templo. Y Jesús dijo, de cierto digo, dijo, que no quedará piedra sobre piedra sin que no sea derribado. Entonces la profecía tuvo su cumplimiento allí, ¿verdad? Jerusalén fue destruido, el templo fue destruido por Tito en el año 70. La siguiente pregunta. Pastor, ¿a quién viene a llevar a Jesucristo en su segunda venida si se enseña que nos vamos en un
En la segunda venida Jesucristo viene a llevar a la iglesia que compró con su sangre. ¿Verdad? Eso es una verdad que no se puede negar porque está escrita en diferentes libros. Ok, lo único allí que es falso es el rapto. Y quiero explicar esto. ¿A qué llaman rapto? ¿Verdad? ¿Cuál es el fundamento que la teología toma para hablar de un rapto? En Mateo 24:27 dice así: porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que nace en el oriente y se muestra hasta el occidente. Entonces, el error tan grande que el teólogo cometió allí. El relámpago tiene dos características, una que es visible y otra que es rápido. Pero Jesucristo no comparó su venida con el relámpago por la rapidez, sino por la visibilidad. Entonces, el teólogo cometió un error tan grande, tomar la venida del Señor Jesucristo por la rapidez. Y de allí surge, le dicen a usted, ¿usted puede contemplar un relámpago? Y la respuesta es no, porque el relámpago es rápido. Entonces dicen ellos, así será, dice el rapto. Desapareceremos, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaremos aquí. Ahora, si nosotros miramos ese versículo, Mateo 24:27, ¿verdad? Porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que nace en el oriente y se muestra hasta el occidente. La palabra clave allí es mostrarse, dejarse ver, ¿me entiende? Entonces, si los teólogos hubiesen, ellos fijaran allí, escudriñaran allí, se dieran cuenta que han cometido un error tan grande y de allí han sacado la enseñanza del rapto. ¿Verdad? Cuando Jesucristo venga, todo ojo le verá. Y relata el mismo Señor Jesucristo que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, la luna no dará, ¿verdad?, su resplandor y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿verdad?, en los cielos. Y dice que lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, dice, viniendo con poder y gran gloria. Entonces, cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Lo que es falso es el rapto eminente, ¿verdad? Eso no tiene ninguna base bíblica, porque dan otra cita donde dice, ¿verdad?, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es un hecho que el cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro cuerpo no puede estarse transformando, ¿verdad?, una parte primero, luego otra parte. La transformación del cuerpo será en un abrir y cerrar de ojos, pero no la venida de Jesús. El evento de la venida de Jesús llevará mucho tiempo. El cielo se oscurecerá, ¿verdad? Las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá el Hijo de Dios con sus santos ángeles en gloria a llevar a la iglesia que compró con su sangre. ¿Amén? Maestro, mi siguiente pregunta es, lo que enseña que la iglesia pasará 7 años en bodas, ¿es verdad? De ninguna manera, ¿verdad? No existen ni 7 años de gran tribulación, ni 7 años de reinado del anticristo, ni 7 años que pasará la iglesia en bodas. ¿Por qué razón? Apocalipsis capítulo 7, ¿verdad? Del versículo 9 en adelante, nosotros podemos mirar que Juan vio una gran multitud vestida de ropa blanca. Y un ángel le preguntó, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido?
Y la respuesta del ángel le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y por eso están, le dijo, delante de la presencia de Dios, delante del trono de Dios. El trono de Dios está en los cielos. Y dice que Dios extendió su tabernáculo sobre de ellos. Tabernáculo es morada, o en otras palabras, es la Nueva Jerusalén. Dios extiende su tabernáculo sobre ellos y dice que a ellos ya no les volverá a pegar la luz del sol. Entonces vivirán con Dios más de 1000 años, porque durante este reinado de Cristo sobre la tierra, que son 1000 años, la iglesia estará con Dios en la Nueva Jerusalén. Por eso Juan la mira descender en el capítulo 21 de Apocalipsis y dice, y vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva, y miré, dice, la santa ciudad descender del cielo de Dios, ¿verdad? Como una esposa ataviada para su marido, y dijo, he allí el tabernáculo de Dios con los hombres. Hasta después del reino de 1000 años de Cristo, la iglesia de Cristo desciende en la Nueva Jerusalén a los cielos nuevos y a la tierra nueva, donde vivirá eternamente y para siempre. Amén. La siguiente pregunta. El jinete del caballo blanco del primer sello es el mismo del que se habla en Apocalipsis 19:11 y 6:1 y 2. Amén. Es el mismo. ¿Por qué razón digo que es el mismo? En el capítulo 5 de Apocalipsis se habla del rollo que está en la mano de Dios, el que no había quien pudiera desatarlo, ¿verdad? Y dar a conocer sus sellos. Ese rollo que está en las manos de Dios, allí está escrito el plan de creación, el plan de salvación que Dios hizo en su sola potestad. Okay. Cuando el Cordero fue digno de desatar, de tomar el rollo y desatar sus sellos, dice que miró un jinete que montaba un caballo blanco, ¿verdad? Y que se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Ese es el Verbo de Dios, ese es el Hijo de Dios, ¿verdad? Encontramos en varias escrituras que dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Encontramos que dice que todo lo que nosotros podemos mirar aquí fue hecho por el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Hijo de Dios. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por el Hijo de Dios. Entonces, Él tiene la preeminencia en todo, ¿verdad? En el rollo estaba escrito, y sale el jinete que monta el caballo blanco, el cual es el Verbo de Dios. Si en Él no hubiese salido, no hubiese mundo, porque por Él hizo el mundo. ¿Ok? Y entonces, lastimosamente, la teología, este jinete dicen que es el anticristo, lo cual no es verdad. Al anticristo nunca Dios puede decirle, coronarlo, y tampoco decirle que sale venciendo y para vencer. Ok. Este jinete, que es el Verbo, la palabra de Dios, ha venido desde el principio del mundo, caminando. Junto con el segundo jinete, trae guerra. El tercer jinete, el que trae hambre, ¿verdad? Y el cuarto jinete, el que trae muerte. Estos son espíritus que salieron desde un principio. La palabra, que es el Verbo de Dios, las guerras, la escasez de hambre y la muerte. Si estos no hubiesen salido, no hubiese muerte en el mundo. Ok, entonces lo podemos ver nuevamente en el capítulo 19, y dice que allí en el muslo dice el Verbo de Dios, ¿verdad? Esos atributos no se le pueden dar
al anticristo. Ni lo blanco que es pureza se le puede atribuir al anticristo. Es el mismo el Hijo de Dios, por cual se hizo el mundo, y quien viene a hacer justicia en el mundo contra el hombre. La siguiente pregunta. Hermano pastor, la pregunta es, la final trompeta de 1 Corintios 15, 51, 52, ¿es la séptima trompeta de Apocalipsis 15, 11, 15? Amén. Quiero decirle de que no existe ninguna otra serie de trompetas. Para que Pablo hable de la final trompeta, entonces claramente nos debe entender de que han habido más trompetas que se tocaron antes. Y no hay otra serie de trompetas, solamente la de Apocalipsis, ¿verdad? La séptima trompeta. Pablo dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará, dice, la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? ¿Por qué, verdad, aseguro que es la séptima trompeta? Aquí está hablando Pablo de resurrección. Ahora, si la séptima trompeta no hablara de resurrección, entonces yo estaría equivocado, ¿verdad? Quiero hacer énfasis a la palabra. En el capítulo 10 de Apocalipsis, versículos 6 y 7, un ángel da un aviso y dice que el tiempo no sería más, sino que en los días, dice, de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuál misterio de Dios? El que los muertos resuciten, ¿verdad? Y está hablando el ángel cuando el séptimo ángel comience a tocar la séptima trompeta. Se va a realizar ese misterio de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ver los acontecimientos cuando el ángel toque la séptima trompeta. Y dice así, dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. ¿Ok? Entonces, a la final trompeta, la séptima trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los santos, dice allí, los profetas, dice allí, ¿verdad? Entonces dice que llegará el momento de juzgarlo y de dar el galardón a ellos. ¿Acaso no dice la Escritura, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras? Y hago hincapié en esto, solamente hay dos resurrecciones que están por verse, y es la resurrección de los santos, y es la segunda resurrección, la del juicio del gran trono blanco. Entonces, ¿quiénes se van en la primera resurrección? Los santos. Acá dice que a los santos los profetas, ¿verdad? A todos los que temen su nombre. Entonces ellos están en la primera resurrección. La iglesia resucitará cuando se toque la séptima trompeta. Entonces allí se consumará el misterio de Dios, que es que los muertos del polvo resuciten y tengan vida. Entonces no hay otra trompeta más que la séptima trompeta. A esa se refería Pablo cuando hablaba a la final trompeta. ¿Verdad que no hay otra trompeta después de la séptima? No hay. Entonces la séptima trompeta es la final trompeta a la que Pablo
se refería. La siguiente pregunta. Mi siguiente pregunta es, ¿por qué le atribuyen la semana 70 de Daniel al anticristo? Buena su pregunta. Y quiero decirle que como maestro, que fue el primer ministerio que Dios me dio claves para entender y enseñar la palabra de Dios. Y entre esas claves que me dio, a la escritura no se le puede quitar ni se le puede poner, ¿verdad? No existe, hermano, en ninguna parte de la escritura que el anticristo tenga que ver en la profecía de las 70 semanas de Daniel. Dice Dios, hermano, en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6, dice que toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en él confían. No añadas, dice, a la palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, ¿verdad? Esto es una añadidura que hace la teología y le dan esa última semana al anticristo, lo cual es uno de los errores tan grandes, ¿verdad?, que el diablo ha introducido sutilmente. Entonces, encontramos en Romanos, capítulo 15, versículo 4, que las cosas que se escribieron, dice, para nuestra enseñanza se escribieron. Y lo que no está escrito en la palabra de Dios, eso se llama herejía, ¿verdad? Suposiciones del hombre. Hacer profética esa semana y atribuírsela al anticristo es un error tan grande, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el ángel dijo que a mediados de la semana se le quitará la vida al Mesías. Y que el Mesías hará un pacto con muchos. Eso fue lo que hizo en la noche antes de que él fuese entregado, cuando compartió la cena. Dijo, este es mi cuerpo que por vosotros, dijo, sacrificado. Y cuando se refirió a la copa, dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Jesucristo hizo un nuevo pacto con todo el mundo, una nueva alianza. Con la muerte de Jesús cesaron las ofrendas por el pecado que el pueblo de Israel pues llevaba a la casa de Dios, ¿verdad? Con la muerte del Mesías, hermano, cesó todo sacrificio, porque él se entregó voluntariamente en sacrificio vivo, ¿verdad? No se le puede dar eso al anticristo. Eso es uno de los errores más grandes y garrafales, ¿verdad?, que un hijo de Dios puede enseñar a la iglesia. ¿Por qué mentirle a la iglesia? Y yo quiero decir esto, maestros que han estudiado teología, escúchenme bien esto. El Espíritu Santo me hizo saber de que muchos han estudiado para condenarse. Y aquel que le quita y aquel que le pone a la palabra de Dios tendrá un juicio, ¿verdad? En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice estas palabras, que aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está envanecido, nada sabe. Dice que delira dentro de sí. ¿Me entiende? Jesucristo dijo, bienaventurado el que cree en mí, como dice la Escritura. No hay que ponerle, no hay que añadirle, ¿verdad? Y yo sé que es bienaventurado el hombre que tiene la guianza del Espíritu Santo de Dios, porque Él nos conducirá a toda verdad y justicia. Esa 70ª semana, al único que le corresponde es a Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, ¿verdad? Con la muerte de Él selló, como dijo el ángel, la visión y la profecía.
La profecía mesiánica quedó en el pasado, nada tiene que ver el futuro con ella. Amén. La siguiente pregunta. ¿Las 70 semanas de Daniel son de días o son de años? Según revela la Escritura, las 70 semanas de Daniel son de días, no son semanas de años. Encontramos en la Escritura varias partes donde Dios habló de semanas de 7 años, pero Dios era quien lo decía, ¿verdad? Cuando Dios no lo dice que son de años, son de días, porque se está refiriendo al tiempo, ¿verdad?, que estaban viviendo. Ok, encontramos allí que Daniel se metió en sacrificio 3 semanas. Ya si nosotros supusiéramos que fueran semanas de año, ¿me entiendes? Una suposición. Entonces, cuando Dios habla que son semanas de año, son semanas de año. Y cuando no habla que son semanas de año, son semanas de día. ¿Y por qué digo con certeza que son semanas de días? En primer lugar, el ángel dividió esas 70 semanas en 3 partes. Y la segunda semana, la segunda parte de las 62 semanas, dijo que en esas 62 semanas se iba a reedificar la ciudad. Fuesen de años, Nehemías y Esdras tenían que haber vivido más de 500 años. Porque si sumamos 62 semanas de años, 62 semanas de años, ¿verdad? Fueran como 434 años, algo así, ¿verdad? No sé si tiene ahí. 434 años. Solo para reedificar los muros y la ciudad. Entonces, 434 años. Nehemías, que fueron los reedificadores, no vivieron esa cantidad de años. Tengo una base bíblica en Nehemías capítulo 6, versículo 15. Dice que los muros fueron terminados en 52 días. ¿Verdad? 52 días. Entonces, una base para entender de que no son semanas de años. La otra base que tengo es que cuando Nehemías se reedificó la casa de Dios, dice en sus últimos capítulos que Nehemías, ¿verdad?, él puso sacerdotes, puso cantores, puso porteros y ordenó a todo el pueblo que trajeran los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios. Luego encontramos en el capítulo 13 que eso que Nehemías ordenó allá no lo cumplieron. Y Nehemías volvió a pedir permiso al rey para volver nuevamente a Jerusalén. Lo dice en el capítulo 13, versículos 6 y 7, dice así: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año, dice, 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y por algunos días, dice, pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces, el que fue a edificar regresó donde el rey y luego volvió a pedir permiso para volver a poner en orden la casa de Dios, porque no habían obedecido las órdenes que él había dejado. Entonces, si él fue, reedificó, regresó al rey y volvió a ir, no pueden ser semanas de años, ¿verdad? Entonces, es un error grande el que los teólogos tomen que esas semanas son de años. Ya se imagina cuántos años tenía Esdras
Nehemías de estar cautivo, ¿verdad? Sirviendo al rey estaban, pero tenían que tener ya los 30, 40 años, ya se imagina. Y solo las 70 semanas, multiplicándolas por 7 años, salen 490 años. Pero ni Moisés vivió esa cantidad de años. Moisés solo vivió 120 años. Entonces los maestros de teología nunca han pensado esto. ¿Y por qué yo lo encontré? Porque yo pregunté eso al Espíritu Santo y la respuesta fue: escudriña Nehemías y Esdras. Entonces encontré eso, que los muros de Jerusalén fueron construidos en 52 días, ¿verdad? Y que Nehemías, el edificador, construyó, regresó y volvió nuevamente. Entonces por eso digo con certeza que son semanas de días, no de años. Y prueba de esto, la última semana, cuando le he quitado la vida al Mesías, a mediados de la semana, el Mesías estuvo muerto, ¿verdad? Estuvo muerto, dice, 3 días y 3 noches. Si hubiera sido de años, alguien dijo, si fueran semanas de años, dijo, ¿verdad? Jesucristo tenía que haber resucitado 3 años y medio después. Entonces, son semanas de días, ¿verdad? Hay de aquel que le quite y que le pone a la palabra de Dios. Doy gracias a Dios en primer lugar, ¿verdad?, por lo que hemos hecho. Y le hago una invitación a usted que ha escuchado este video, si considera, ¿verdad?, ser una de las verdades que la Iglesia de Cristo necesita, ¿verdad?, saber, le invito para que usted pueda compartir este video, ¿verdad?, y este conocimiento se puede extender a todo el mundo, porque es necesario, ¿verdad?, conocer el tiempo que tenemos por delante. Es un tiempo profético que, según las profecías, ¿verdad?, no nos hacen saber nada bueno que hay en los postreros días. Así de que si usted quiere, ¿verdad?, ayudarnos a que esta verdad se extienda, dele un like a este video.